Vamos a tratar esta noche en primer plano, al que son muy bienvenidos, estimados escuchas y televidentes, un tema que es la indignación de la iniciativa privada en términos generales, en particular de algunos de sus órganos, como son el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, contra el gobierno de Peña Nieto, señalando que ha sido bastante ineficaz en el cumplimiento de las tareas que tiene obligación constitucional y legal que cumplir. Esto ha generado que el Consejo Coordinador Empresarial en particular hiciera una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir que le hagan una exhortación al presidente y que cumplan sus obligaciones. Porque en el recuento que hacen estos órganos empresariales reportan un déficit, unas ganancias que se han impedido de 4.200 millones de pesos en este último tiempo. Y también reportan que solo en el estado de Oaxaca se han cerrado más de 1.600 negocios, la mayor parte pequeños negocios, con lo cual pues está habiendo una verdadera crisis muy severa porque no están pudiendo cumplir ni con lo que prometen, ni teniendo eficacia en las negociaciones, ni deteniendo esta enorme acción de bloqueos, de protestas que ha traído todo esto al país. Ahí se los dejo para su comentario. Bueno, adicionalmente a eso han llamado también los empresarios a un paro, no un paro nacional, pero un paro en la ciudad de Oaxaca, en donde pues amenazan con cerrar todos estos conjunto de comercios en la zona central de Oaxaca y algunas otras ciudades también en protesta. Desde luego son cierres de comercio pacíficos, no van a tomar calles ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Creo que es una legítima demanda de los empresarios el poder tener la certeza de poder trabajar, de poder invertir su dinero y que esté dentro de las, dentro de lo que marcan las leyes, pues puedan prosperar. Y esto está siendo evitado porque el gobierno no cumple, como decía el compañero Paoli, no está cumpliendo con dar la seguridad suficiente para que cada quien pueda dedicarse a la actividad que decida, siempre y cuando esta sea una actividad legal o legítima. Ahora bien, por un lado dicen eso, por el otro no quieren criminalizar la protesta social, han sido cuidadosos en sus desplegados en decir no queremos que se reprima a los maestros, pero sí ya llegó un punto, y en esto creo que tienen razón los empresarios, en donde se tiene que poner plazos a las negociaciones, porque si lo vemos ya a lo largo del sexenio, ¿sí? Y desde luego nos podríamos ir para atrás porque los problemas con la CENTE vienen de muy, muy atrás. Desde el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto han persistido los bloqueos, las manifestaciones y sabemos, se ha comprobado que el gobierno ha seguido dando dinero a la CENTE en las negociaciones educativas y hay un temor extra que es echar para atrás la reforma educativa, tanto que hoy ya no se habla de la reforma educativa, sino más bien de un nuevo modelo educativo. Bueno, los empresarios enojados. Hay otros empresarios que están enojados y no con la CENTE. Algo que a mí me parece más importante porque es más estructural. Y son empresas extranjeras que ya han manifestado, no han ido con la Comisión de Derechos Humanos ni nada, simplemente nos dejaron saber que la corrupción es de tal naturaleza que ya están pensando 2 y 3 veces si siguen sus inversiones, si mueven sus inversiones a otro lado, si las mueven de una zona a otra. Y esto de la corrupción viene desde hace buen tiempo. Entonces hay varias protestas de la empresa privada. Esta, la evidente, la de la CENTE. Otra que es más profunda, la de la corrupción. Y una tercera que viene, digamos, en la tierra de Paoli, en la
península de Yucatán, que es el montón de hoteles y empresas asociadas que se han venido abajo porque la actividad petrolera las levantó y ahora la actividad petrolera las destruyó o por lo menos les está impidiendo que sigan adelante. Y luego está el problema en Acapulco, en donde la violencia va creciendo y ese es un centro turístico y también se ve afectado por este tipo de problemas. En realidad los de la CENTE son los más notables, más notorios. Los otros son más estructurales. Y si ponemos a estos por lo menos 4, ya tenemos un problema de fondo en materia de enojo de la empresa privada. Yo leí con atención el documento que hicieron público, efectivamente manifestando su enojo y diciendo, a ver, hay que poner un alto a esta situación que impide efectivamente el conjunto de libertades, de poder tener sus actividades. Me recuerda mucho un razonamiento que hace muchos años hizo la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Oaxaca, creo que le llamó el mínimo vital, ¿no? El mínimo de gobernabilidad vital que debe garantizar un gobierno para que el conjunto de actores pueda desempeñar sus actividades, decir a la escuela que ahora están de vacaciones, pero bueno, hacer lo que les dé la gana, ¿no? Finalmente eso debe garantizar un gobierno, pero no es tanto con la CENTE el enojo, sino con el modelo de negociación que el gobierno tiene con la CENTE. O sea, es tanto el enojo, pues que es muy popular pegarle a la CENTE y más desde la derecha, pero lo que dice el documento es el modelo de negociación que se ha tenido durante todos estos años hace que no sea un problema nuevo, esto es un problema sistemático que hemos tenido y que, bueno, pues ahora ha tenido mayor impacto por las razones que conocemos. Dice el documento, y creo que tiene razón, se mantiene una mesa de negociación abierta. Yo celebro que la derecha económica crea en eso y diga que la negociación es algo bueno. Hace 15 días el desplegado andaba más fuerte diciendo, a ver, mano dura. Claro, cuando recordaron los hechos de Nochistlán, dijeron, bueno, pues mano dura, pero ¿cómo, no? Si efectivamente va a haber mano dura y va a salir peor el caldo que los frijoles, mejor no. Por tanto, creo que la molestia está ahí ante un modelo de negociación que fomenta el clientelismo, que permite al gobierno seguir utilizando recursos públicos con propósitos no del todo claros. Y lo segundo, y agrego a otra, digamos, molestia hoy hecha visible con datos del INEGI, el índice de confianza de los empresarios en los 3 ámbitos que mide construcción, mide comercio y mide manufactura, está bastante mal, ¿eh? Está bastante mal, no hay ámbito en el cual los empresarios de estas 3 ramas muestren así como una enorme satisfacción, ya fuera de la CENTE y los conflictos de seguridad pública, con el desempeño que está teniendo la economía del país, que creo que en el fondo es lo que más les preocupa. Yo creo que este modelo de negociación que ha tenido el gobierno y al que implícitamente se refiere el Consejo Coordinador Empresarial en particular, es un modelo que viene de muy atrás. Es un modelo en el que el reparto de bienes, de servicios, de privilegios a los distintos sectores, en particular a los sectores organizados en sindicatos, a la burocracia sindical, a las cúpulas sindicales, es algo que ha prevalecido durante todo este tiempo. Y entonces están dándole una enorme cantidad de recursos a estos sindicatos y, por otra parte, no está habiendo una mejoría sustantiva. Ha habido una reducción pequeña de los bloqueos en cuanto a cuando empezaron a soltar a los líderes de la sección 22, pero ha sido una reducción bastante nimia, porque la demanda principal es que se derogue o que se abrogue la reforma educativa, la reforma tanto a nivel de la Constitución, lo cual es un brete para el Estado, como a nivel de las leyes fundamentales derivadas de las disposiciones constitucionales. Porque se está hablando de un nuevo modelo de evaluación que va a cancelar el que está previsto en la Constitución y en las leyes, y se va a establecer un nuevo modelo en el que parece estar surgiendo lentamente un consenso de que hay que tener un nuevo modelo educativo, porque este no es un modelo que va a ser aceptable para
el conjunto social. Por lo La menos. reforma educativa son muchas cosas, ¿no? Porque tiene su parte administrativa, tiene su parte sindical, tiene su parte de contenidos, tiene su parte de infraestructura para las escuelas. Está, digamos, pensada de manera orgánica. En realidad, me parece que la gente contra lo que pelea es contra no la reforma educativa en general, sino contra precisamente esas prebendas que tiene y que ha tenido fomentadas, como bien dices, Pauli, por los sucesivos gobiernos y que tienen que ver con tener aviadores en la nómina, que tiene que ver con poder heredar las plazas y que tiene que ver con poder hacer protestas sociales sin que esto tenga consecuencias en términos salariales o de permanencia en el trabajo. Entonces es esa parte en específico a la que va, contra la que va la gente. Y bueno, el modelo de negociación ahora lo vemos abiertamente, pero es cierto, o sea, siempre ha sido, aquí no es privativo de la gente, si lo vemos con el sindicato petrolero, lo vemos con el sindicato de los maestros, lo vimos con los sindicatos electricistas y telefonistas antes de que se privatizara la telefonía en México, y es la manera que desde los años desde el general Cárdenas, cuando fue presidente, se fue ahí, se fundó el corporativismo y en unos casos se utiliza de mejor manera que en otros, pero ahí está. Nunca ha habido una reforma en ese sentido y es uno de los grandes problemas que sigue sin atacarse, no importa en qué gobierno. Yo creo que la ciudad más clientelista que hay en este país es el Distrito Federal y está gobernada por el PRD, pero te vas a las gobernadas por el PAN y te encuentras el mismito fenómeno. Es una cosa que no hemos acertado en definir, analizar, ver como un problema y proponer una solución. Ahora, se habla mucho de la reforma educativa y yo casi puedo apostar que si hiciéramos un muestreo así aleatorio, saliéramos a la calle y pidiéramos la opinión de 15 personas al azar, mi apuesta es que el 90% no sabrían exactamente de qué se trata. Y ahí creo yo que está uno de los temas principales, un problema importante. A la sociedad mexicana no se le involucró en lo que es una gran reforma, dos grandes reformas. La energética, pero en la energética el grueso de los mexicanos dijeron, bueno, pues el petróleo, como no lo consideraron suyo, más que teóricamente, lo dejaron ir sin protestar para nada. Pero la reforma educativa sí tiene que ver con lo que la mayoría de los mexicanos adultos tienen, hijos o nietos, y si se hubiera discutido, si se hubiera hecho que de la sociedad hacia arriba saliera la negociación sobre lo que se va a transformar, sobre el tipo de educación que se les va a dar, cómo se les va a dar, qué es lo que se busca, cuál es el nuevo ciudadano, el nuevo mexicano. Probablemente si hubiéramos empezado por ahí y no por el ataque a los sindicatos, hubiera sido otra cosa. Si se hubiera tenido el consenso de algo que sí atañe de manera directa a la mayoría, porque lo que se les da a nuestros niños o nietos es algo que sí lo siente cada uno de nosotros, no el petróleo, desafortunadamente. Probablemente sí debió haber ocurrido así y a estas alturas la reforma debería tener muchos más aliados y la gente debería decir, oiga, no vamos a permitir que se dé marcha atrás en cosas que a mí me parecen fundamentales. Uno, que no se comparta con el sindicato la política educativa, se llame CENTE o CENTE, con S o con C, que no se hereden las plazas, que haya concursos, que haya evaluación. Yo coincido con todo eso y me parece lamentable que todo esto esté en juego. ¿Cuál es el problema en las entidades que hoy presentan este conflicto? Que tampoco hay alternativas de empleo. Es decir, el gran asunto es que en Chiapas y en Oaxaca el principal empleador se llama gobierno y el principal empleador se llama magisterio, y en consecuencia si tú vas y le metes una reforma para cambiar completamente, pues alborotas la gallera a los niveles que hoy lo tenemos. Por tanto, no veo cómo esas entidades vayan a tener un giro en lo educativo si no tienen también un giro en lo económico y más oportunidades. Pero bueno, así vamos a así veo las tenernos que despedir de este bloque, no sin dejar una cuestión. Me llamó la atención que surge esta protesta de la iniciativa privada cuando el CENTE con ese se va sumando
lentamente hacia las demandas del CENTE, con C. Vamos a otro bloque y nos vemos en unos minutos. La noticia apareció como algo secundario, casi anecdótico. En una comparecencia pública, el secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, fue interceptado por una madre de familia que se arrodilló ante él y le pidió de favor, le suplicó, porque si está de rodillas es para hacer una súplica, que encontraran a su hija, que había sido secuestrada. Y bueno, casi podríamos decir que es milagro. A los 2 días apareció la hija. Se trata de una profesora de 20 y tantos años, la captura de los secuestradores. Parece una historia casi de fantasía, pero detrás de ella hay, a mi juicio, lo pongo también aquí sobre la mesa, cuando un ciudadano tiene que arrodillarse en el siglo XXI ante un secretario de Gobernación para conseguir algo que tendría derecho desde el principio, y que un Estado de derecho, bien derecho, hubiera puesto de inmediato su policía a la búsqueda de la secuestrada. La noticia parece como algo muy positivo. Yo lo veo positivo por el lado de la madre y de la hija, pero lo veo extraordinariamente negativo por el lado de la cultura política mexicana. Pensemos nada más por un segundo, y lo dejo en la mesa. ¿Esto hubiera podido ocurrir en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos? ¿Tendría un ciudadano que irse a arrodillar ante un funcionario público para que le hagan caso? ¿No parece esto más bien la colonia? Es una pregunta. Yo ya tengo mi respuesta. La dejo. Ciertamente, incluso en esta república es inusual ver estas cosas, que alguien tenga que arrodillarse efectivamente ante un secretario y que además en esta historia, yo no estaba enterado de ella, milagrosa, aparezca en muy poco tiempo. No, me río, pero me da risa nerviosa. En realidad el tema es muy profundo el que pones, porque es el cruce entre derechos y privilegios y el cruce entre ciudadanos y súbditos, ¿no? Esta idea, finalmente, el ciudadano no estar en el centro de un sistema político en el cual, pues no solamente tiene derechos, sino que tiene la capacidad de exigirle al Estado que cumpla esta función fundamental de garantizar la vida, y en este caso la tranquilidad de una familia. Sí creo que eso, y el caso de Lord Audi, que ha sido ampliamente comentado en estos días, sí, porque además dice una expresión, se lo dice él al policía: estamos en México, güey. O sea, para él claramente estar en México es estar en un país en donde la ley no es igual para todos, el respetar las normas, pues le parece que está bien eso en Suiza o en algún otro país, pero no aquí. Creo que en el fondo sí hay, detrás de lo que plantea el doctor Meyer, detrás de lo que plantea Lorenzo, un tema de fondo que es que no se ha logrado. Hace un rato decía María Amparo el tema del corporativismo. No hemos conseguido, no sé cómo llamarla exactamente, es una transición social. O sea, el cambio, el modelo del súbdito, del ciudadano así a medias, al ciudadano de tiempo completo capaz de ponerse en el centro de las exigencias del sistema político y decirle: a ver, yo le doy mi voto y le doy legitimidad para que usted ejerza su cargo, pero usted a cambio de eso me tiene que responder con servicios y eficacia. Creo que tenemos pendiente esa transición, que no sé, insisto, si social es la palabra, pero bueno, puede haber transiciones institucionales, económicas, incluso políticas. Si no te cambia esa cultura política del súbdito, triste democracia tenemos, ¿sí? Bueno, pues para mí este es un ejemplo palpable, así es como una estampa de no funciona el sistema de justicia mexicano. Esa desigualdad que vemos en los ingresos, la vemos en todos los ámbitos y la vemos muy claramente en el sistema de justicia. Casi me da pena decirlo, porque yo también me congratulo que haya aparecido la hija. Yo sería capaz de lo que fuera si me desaparece un hijo, ¿sí? Arrodillarme frente al secretario de Gobernación, desde luego hago eso y muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que hasta es contraproducente, porque si realmente tiene la capacidad la policía de investigación en México para localizar a esta persona, ¿por qué no lo hizo antes? A mí me deja esa pregunta. ¿Por qué tuvo que arrodillarse esta madre para que pudiera haber justicia?
tenemos, no se sabe bien a bien las cifras, se habla de entre 20 y 26,000 desaparecidos. Vamos a necesitar a 26,000 genuflexos frente al secretario de Gobernación, frente a los jueces, frente a las policías de investigación para que aparezcan esta gente. Pues me parece una fórmula como muy sencilla, ¿no? Que ocurra, pero tampoco creo que si nos vamos y nos arrodillamos todos, esto vaya a componerse. Entonces, en este país me parece que es o bien esta cuestión que acabó siendo mediática, o bien por un acto, digamos, que llama mucho la atención, o bien para aquellos que tienen la posibilidad de o comprar la justicia o de tener influyentismo. Si a alguien de nosotros nos ocurre algo, pues tenemos oportunidad, o a un gran empresario, tenemos oportunidad de llegar a las altas esferas del poder para mover los hilos y probablemente tengamos mejores resultados que la mayoría de la población. Esto es inadmisible en una democracia. Una democracia sin Estado de Derecho difícilmente se puede llamar democracia. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado en relación con las responsabilidades que tiene el Estado, el gobierno en particular, en atender a los ciudadanos sin necesidad de que haya este tipo de actitudes como la de la madre, y sin pretender ni tener la menor intención de denigrar o de criticar esta situación, y entendiendo que una madre hace, como ya decía muy bien María Amparo, eso y mucho más por salvar a una hija o a un hijo, o incluso a otros seres humanos que son muy cercanos, no necesariamente tienen que ser hijos. Pero sí revela esto, y este es el ángulo que yo quisiera enfocar, que tenemos una cultura política súbdita, como decía hace mucho tiempo la encuesta de Almon y Berba hace muchos años, ¿verdad? Sí. Que no hemos asumido, como sugería bien Leonardo, una cultura ciudadana en donde los ciudadanos tienen derecho, y además de tener derecho tienen capacidades, instrumentos para hacer la persecución de la justicia o la administración de la justicia funcionar a partir de los impulsos que el ciudadano tiene como derechos y como capacidades que están accesibles a él, que están a su acceso, ¿no? A su disposición. Y entonces entiendo mejor todavía, aunque no me parece la mejor forma, que una madre o cualquier persona entre en estos rituales de subyugación, de súbdito, casi de arrodillarse para pedir un milagro, besar el anillo del obispo o del funcionario, y esto está revelando que una parte muy importante de nuestra sociedad, y en estas condiciones tan graves de violencia que estamos viviendo, digan, esta es la única manera en que yo tengo. O voy y me le arrodillo ahí, le ruego frente a las cámaras que haga algo, o esto nunca se va a poder hacer porque voy a ir a la Procuraduría, y no va a pasar nada. Este es el terrible drama que yo detecto de muchas gentes en este país, en donde tenemos tantos perdidos, tantos desaparecidos, tantos... Este drama, dices, cuando yo era niño y todavía adolescente, hace ya mucho tiempo, ayer, cuando se decía, aparece el primer mandatario del país, yo estaba seguro, me costó entender, que era porque es el que más mandaba. Fue tiempo después cuando me di cuenta de que entre mandatario y mandante, el mandatario es nuestro servidor. Él está para, le hemos dado un mandato, lo mandamos nosotros somos los mandantes. Esta señora que fue a arrodillarse estaba no como mandante, como súbdita providencial, sino estaba como súbdito. Y la encuesta de Almon y Berba, a la que te refieres, que es la primera encuesta importante e interesante de la cultura política mexicana, en donde se compara México con Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, es de 1961. Quiere decir que ya ha pasado más de medio siglo, en una época en que deben de cambiar las cosas muy rápido. Pues no ha cambiado. Medio siglo y seguimos así. Entonces,
lo que ese cuadro muestra, el reportaje, las fotografías, etcétera, yo lo siento como una humillación pero muy profunda para el mandante, para el ciudadano. Debería de haberse avergonzado todo el sector público por ese hecho, porque en realidad obligaron a esa mujer a hacer eso como un acto desesperado, pero ella no es mandante. El mandatario no es mandatario. Estamos todavía en la colonia, al menos así me parece a mí. Pues yo descubro ahora la diferencia, porque tenía idea eso de que mandatario era el que más mandaba. Es el que tiene el mandato. El que más manda. Sí, siempre aprendo unas cosas con el doctor Meyer. Y efectivamente veo que una encuesta reciente también decía que a pesar de que el presidente se ha diluido mucho, el gobierno federal como figura central en la resolución de los problemas del país y la desconfianza ha crecido de manera notable, la gente sigue ubicando al gobierno federal como el responsable de la solución de sus problemas, lo cual es una espléndida noticia para el gobierno, pero también una pésima noticia para el gobierno, porque buena parte de lo que hoy se convierte en una buena noticia, incluso migragrosa, se encontró a la niña porque el secretario de Gobernación tuvo a bien... Era joven, una joven. Porque el secretario de Gobernación decidió y desde su oficina dijo, me la encuentra porque me la... Esto refuerza esta idea que tienen muchos compatriotas de la omnipotencia de un gobierno por desprestigiado que usted. Es decir, si no se resuelven las cosas es porque no quieren, porque no hay voluntad política. Y recuerdo un Cedillo que decía en algún momento, cuando le preguntaban, oiga, y el tema de la seguridad o de la no seguridad depende de la voluntad política. Y él decía, oiga, si la voluntad política no es como una llave que yo la abro y sale voluntad política y se resuelven todos los asuntos. Entonces creo que el gobierno entra a una zona complicada porque buena parte de lo que ocurre entra al crédito del gobierno, pero buena parte de lo que ocurre en lo negativo, desde la subida de las gasolinas hasta los temas de inseguridad, le pegan directamente en su popularidad. Yo creo que vale la pena tener una conceptualización de lo que es el mandato, mandante y mandatario. No es el que manda, el que ordena, no. Mandatario es el que es electo representante para hacer ciertas cosas. Eso viene desde el derecho civil, uno nombra a su representante y lo nombra, le da un mandato. Y el mandato que tienen en el nivel público, no civil, es el mandato de cumplir con la Constitución y con la ley. Ese es el mandato. No es que cada uno de los ciudadanos tenga como alguien al que puede ordenarle al gobernante. Es alguien que ha elegido para que cumpla con la ley. Y esto es lo que está faltando. Pero de hecho sí es un mandato a la hora de elegir, claro, y el otro aceptarlo. Claro. Porque si no puede con el mandato, que no lo acepte, y que se vaya a su casa. Que se vaya. Pero en fin, ya se nos va el tiempo. Espérenos, después de un corte volvemos con ustedes. Hablábamos en el primer bloque del enojo de los empresarios, por ejemplo, por las protestas de la coordinadora. Aumentaba otras molestias, el doctor Meyer, Lorenzo, y regresamos a esta molestia, ¿sí?, estructural, porque tenemos al primer trimestre en donde no crecemos de acuerdo, desde luego, a las proyecciones e incluso decrecemos con respecto al trimestre anterior. Y esto se enmarca dentro de 4 cosas que tienen que ver con Petróleos Mexicanos. Uno es que persiste la ordeña de los ductos, asociada mucho a la violencia. Ha habido un buen número de muertos por esto, aparte de una fuga enorme de dinero porque no se ha podido, digamos, localizar y aprender a los ordeñadores de los ductos. Segundo, los gasolinazos, que es el segundo consecutivo y que entra hoy en vigor y que tiene enojada la industria y a la población en general. Tercero, el que, pues siendo un país rico en petróleo, no solamente no producimos la gasolina que necesitamos, sino que ni siquiera cumplimos con la meta que había sido el 43% de la gasolina,
que se produjera en México, o no, 43 que se importara, y ahora tenemos 66% con la última cifra. 66% de la gasolina que todos consumimos proviene del extranjero. Y finalmente, pues el escándalo que sale hoy, que no corresponde al actual director de Petróleos Mexicanos, al señor José Antonio González Anaya, sino al anterior, Emilio Lozoya, en donde pues se compró una planta de fertilizantes a unos precios millonarios y hoy sigue esa planta sin poder operar y, bueno, está operando con 20 personas. Fue una planta que costó, a lo mejor me falla la memoria, pero creo que fueron $600,000 millones y la tenemos de pesos, de pesos y bueno, la tenemos prácticamente ahí parada. Todas estas cosas nos vuelven a hablar de otra ineficacia, de otra ineficiencia, si quiere usted, del Estado mexicano. Sí tuvimos una reforma energética que no tiene nada que ver con esta situación que estamos planteando en este momento, eso tendrá su curso, hay que separar las cosas, pero llevamos muchos años con una empresa del Estado que no acaba por funcionar y que ha sido tradicionalmente una cueva de ladrones. Hay ciertas cosas en las cuales una sociedad se puede sentir involucrada, interpelada, incluso el gobierno puede decir, tienen que hacer un mayor esfuerzo en lo, digamos, educativo, en lo que ustedes quieran. Pero en el ámbito de la energía, todas estas funciones son indelegables del Estado. Es decir, el que le estén robando la gasolina y nos hagan creer que son un conjunto de señores malísimos. Si fuera público o privada, no, o sea, no fuera, no. Aquí está todo el sector, o sea, todo el sector metido en el robo de gasolina, porque alguien imagina que las gasolinas estas que despachan litros de no litro no están metidas en ese negocio y no su factura. Digo, ¿en qué país creen que vivimos? Lo segundo, todos estos quebrantos a Petróleos Mexicanos, en el momento en que nos estaban diciendo que la reforma energética nos iba a cambiar la vida, sí nos la ha cambiado, pero para peor. O sea, la gente dice, a ver, los robos siguen ahí, las ineficiencias siguen ahí, y yo pago hoy más por eso. Y nos dicen, es que es el precio de mercado. Cuando el petróleo estuvo bastante más barato, a 13 o 15 dólares, no nos bajaron las gasolinas. Ahora nos dicen que como está en 40 y tantos, pues que nos tienen que subir las gasolinas. A pesar de que, por eso digo que este es el peor de los mundos, ¿ya vieron cuánto subió la recaudación? O sea, estamos pagando 11% más de impuestos el conjunto de mexicanos. Esa reforma sí funcionó. Y tú dices, oiga, ¿y por qué hacer recortes entonces si la deuda crece y estamos pagando más impuestos? Es que tenemos que cubrir todos los agujeros de Petróleos Mexicanos. O sea, dice, ¿agujeros o corruptelas? Agujeros o lo como les llamen. Es decir, estos problemas. Entonces tú dices, oiga, ¿qué negocio es este? Por un lado me pone una reforma que iba a traer inversiones, que nos iba a dar un servicio magnífico. Punto menos que aquí el pan iba a crecer en los árboles. No el pan de comer, no el pan político. Ya estaba haciendo proselitismo. A ver, y tienes ahora el peor de los mundos. O sea, más impuestos, más gasolinazo y Pemex peor que nunca, ¿no? Pemex está peor, esta es una hipótesis, porque quisieron dejarlo peor. Era una manera de justificar la reforma energética. Primero se le va poniendo piedras a Pemex. Pemex no tenía por qué ser la empresa que compra a los privados una planta obsoleta y no la puede poner en marcha. El Pemex de los 1950, de los 1960 ponía en marcha todo lo que se le tenía enfrente. Es una decisión de irle mostrando a la sociedad mexicana, mire, no sirve Pemex. No sirve porque le estamos quitando sus utilidades. Las utilidades se las apropió la Secretaría de Hacienda para no hacer la reforma a tiempo, la reforma fiscal. Y entonces nos hacen ver, se los dije, Pemex no sirve, vamos a privatizarlo. Este es el momento en que deberían de entregar las cuentas de esa posición original. Sí, realmente no sirve Pemex ya. No lo dejaron servir y fue muy bueno como recurso para justificar la entrega de una riqueza nacional que había costado muchísimo rescatarla de manos extranjeras y privadas, devolvérselas. Y no sirve. No sirve Pemex, pero no es por Pemex.
es por una decisión desde arriba y de poner en las cúpulas a una punta o de ineptos o de ladrones. Y claro, ahora ya no tenemos ni la ventaja de la privatización, ni la ventaja de una empresa que en un tiempo original, en sus momentos originales, ella ponía los precios según la necesidad del mercado y a veces los daba muy baratos los precios de los hidrocarburos para que pudiera la industria lanzarse por el camino que entonces tenía de los 50, 60, 70 de industrializar el país. Pues yo creo que esta circunstancia, que obviamente va a repercutir en todos los consumidores, que somos todos, hasta los niños chiquitos que acaban de nacer consumen cosas, porque todo se transporta y mucho de lo que se transporta se transporta con gasolina, de tal manera que eso va a repercutir de inmediato en los precios, lo cual pues, nos afecta a todos. Y esto va a continuar en una caída de las posibilidades de desarrollo económico. Está claro ya a estas alturas que aquella frase del general Cárdenas de que el petróleo debía servir o iba a servir o estaba sirviendo incluso después como palanca para el desarrollo, es decir, como una aportación de recursos que eran de todos los mexicanos para atenderlos a todos. Y empezó a hacerse una atención más discriminada. Bueno, primero hay que atender los altos salarios de los miembros de Pemex. Después hay que atender los contratos que se le entregan al sindicato, a las burocracias sindicales. Hay que atender, porque no todos somos tan dueños como los del sindicato del petróleo. Ellos se llevan unos salarios, unas prestaciones, unos hospitales, unas que no tienen paralelo con lo que tienen otros sectores de la sociedad. Entonces, había unos más dueños que otros. Bueno, pues ahora que estamos comprando 2/3 partes de la gasolina que consumimos afuera, no solo no va a ser palanca, sino que ya no puede ni siquiera financiar lo que vino financiando durante 20 o 30 años, que era entre el 30 y el 40% del gasto público. Yo difiero de lo que planteaba Lorenzo hace un momento en su intervención, de que han querido que Pemex funcione mal para justificar la privatización. Pemex funciona mal hace muchos años, funciona mal por los dos motivos que creo que diste tú, por un lado por ineficacia, por otro lado por corrupción. Y finalmente porque los ingresos también no se le han dejado a la empresa para reinvertirlos en la propia empresa y se han ido a gasto corriente, porque si hubieran ido a gasto de inversión, pues vaya y pase. Pero no creo que, bueno, pues la reforma energética, aunque ya lleva algunos años en la agenda pública antes de que fuera aprobada, Lorenzo, pues Pemex viene funcionando con unos niveles de corrupción desde los años 60. Yo coincido contigo que en su origen, sí, lo hacía, funcionaban los precios, los trabajadores eran mexicanos, comprábamos la tecnología, etcétera, sí, pero muy pronto pasó a ser parte del entramado de empresas paraestatales de las cuales se servía la clase política para mantener privilegios, por un lado de lo que hablábamos hace rato del corporativismo y por otro lado para no tener que elevar la productividad, la competitividad, etcétera, porque sacábamos rápidamente el dinero del petróleo y con eso cubríamos las necesidades sin recurrir tampoco, nos comimos la renta petrolera, sin recurrir tampoco a las dolorosísimas reformas fiscales. Entonces, más allá de que hayan podido utilizar este argumento, creo que el problema, ¿sí?, es un problema real de todas maneras. Si lo va a resolver la estructura de propiedad, o sea, el haberlo privatizado, eso sí, no meto la mano en el fuego, Lorenzo. Nos comimos la renta, se la comieron más unos que otros. Sí, como siempre. Muchísimos. Sí, cuando digo nos comimos, banquetes y otros unos taquitos. He sido suficientemente enfática, no nos comimos, nunca ha sido de nosotros el petróleo. Y no se renovó absolutamente nada. Digo, tú ves un Pemex deteriorado en los últimos años, pero échenle un vistazo a toda la infraestructura del país. Claro. Vean las autopistas y carreteras que
tenemos. El 80 y tantos % de la carga se mueve por carreteras, lo cual es una tragedia para este país. Te dicen, oiga, ¿y no hay ferrocarriles en México? Sí, hay unos cuantos, pero no ha evolucionado la red ferrocarrilera. Vean los aeropuertos que tenemos. Es decir, se han comido la renta de este país sin que esto se haya reflejado en inversión, que es, a mi juicio, la inversión pública, no solamente la que permite el crecimiento económico, sino reduce un montón de desigualdades. Pero bueno, yo no veo los millones con la reforma esta que nos prometieron llegando a invertir, y el crecimiento está en 2.4 y paradito así como si fuera un castillo de naipes. Entonces el mundo, esta jauja que nos prometieron, está todavía por llegar. Ya ni 2.4, ya 2.4 acaba la bajaron, de bajar. No, la bajaron al 1.9. No, esa es la perspectiva, pero lo que pasó este trimestre no alcanzó ni el 2% el crecimiento. 1.9. En pero en fin, esas son pues otras malas noticias. Esperemos que el Sistema Nacional Anticorrupción se encargue primeramente, si me dijeras a qué apostaba, primeramente a esa empresa. Vamos a un corte, regresamos para el último bloque. Bueno, y les propongo que en este último bloque revisemos lo que ocurre en los Estados Unidos. Estamos prácticamente a 100 días de que los norteamericanos elijan quién será su próximo presidente. Hillary Clinton es la candidata, la primera vez que hay una candidata por el Partido Demócrata, y Trump será el candidato del republicanismo. Obviamente, en estos momentos las encuestas tienen esto que los estadísticos llaman la burbuja, el rebote de las convenciones, un ligero crecimiento de Trump, ahora compensado por el crecimiento de una Hillary Clinton, que se pone como una especie de, pues, el remedio, digamos, no el más aconsejable, pero aquel que efectivamente en un momento determinado es menos peor que el otro. Es decir, es una candidata que, a pesar de todo lo que en su entorno se ha tratado de poner, incluido su marido, como grandes virtudes, pues es la candidata del establishment, la candidata de lo que hay. Esto de lo que muchos norteamericanos pues repatean, esta idea de un grupo político que no representa necesariamente sus intereses o que no ha tenido la sensibilidad de atender sus principales preocupaciones. Se plantea que en la plataforma demócrata se incorporen buena parte de las preocupaciones de Sanders. Creo que es interesante que una de ellas, nos toca a nosotros directamente, es el tema de los tratados de libre comercio. O sea, ella dice, hay que revisar si efectivamente esos tratados de libre comercio, sabemos que el Telecán no es nada popular, ni con Trump, ni con los demócratas, está ahí, pero bueno, para México es fundamental saber si efectivamente el TPP, que está todavía en proceso de ratificación senatorial, pasará o no pasará. Por tanto, y perdón que haga entonces la vuelta desde Norteamérica y llegue hasta Argentina, no entiendo demasiado bien por qué el gobierno mexicano sigue defendiendo los tratados de libre comercio. Incluso le propone uno a Argentina en el mediano plazo, cuando nuestro principal socio comercial y promotor original de los tratados de libre comercio nos está diciendo, ¿sabe qué? Desde el Frente Republicano y desde el Frente Demócrata hace falta una narrativa nueva, porque la desigualdad que han generado, por lo menos esa es la percepción que tienen todos estos sectores, es enorme. Así es que lo que ocurre en Estados Unidos nos plantea desafíos enormes aquí en México. Y la desigualdad no es también para nosotros un problema asociado al Tratado de Libre Comercio, o por lo menos no arrancan el neoliberalismo salinista y el mercado como la gran fórmula para asignar recursos y para asignar responsabilidades y cargas. Coinciden, ¿no? Neoliberalismo, Tratado de Libre Comercio y desigualdad. Aquí tampoco estamos como para dar de saltos de alegría por los resultados del libre comercio. Sin embargo, ahora resulta que sería peor si lo cortamos. No tenemos plan B. No. Debimos de haber tenido un plan B, pero se apostó a que Estados Unidos no nos iba a fallar. Y es posible que sí nos falle, porque tanto Trump como Hillary, con énfasis distintos, más en Trump que en Hillary, pero Hillary tampoco está ya ni por el TPP, y también está por revisar el Tratado de Libre Comercio, así que nuestro plan B. Bueno, yo quisiera plantear dos puntos de vista sobre estas convenciones republicana y demócrata. Uno es el de los discursos. A mí me impresionaron muchísimo dos discursos de la demócrata, el de Michelle Obama y el de Bill Clinton. Michelle Obama, porque llega a decir cosas
muy importantes para una parte sustancial de la población, que es la población negra, migrante, latina. Cuando dice que ahora que ocupan la Casa Blanca, que fue construida por esclavos negros, como ella, y ahora que está viendo a sus hijas jugar en los jardines de la Casa Blanca, encuentra que este país tiene una serie de cuestiones muy importantes que deben reivindicarse. Sin decirlo como lo estoy diciendo yo, pero ese me pareció el trasfondo. La otra es la de Bill Clinton, que habiendo tenido un matrimonio pues medio difícil, por algunas dificultades que supimos desde los años 80, se suma a la candidatura de su mujer con un discurso formidable, en donde dice, ella es una actora del cambio, es una generadora del cambio. Y lo va mostrando paso a paso, desde que era una abogada muy jovencita, que se dedicaba a defender casos difíciles de la sociedad en distintas partes de los Estados Unidos, hasta que fue secretaria de Estado, mostrando cómo logró diversas leyes, diversos acuerdos, diversos tratados que fueron dando salud, educación mejor. En los discursos del lado republicano, lo que entiendo es que dejaron, no como pasó en la demócrata, que no fue la principal protagonista Hillary, sino su marido Bill Clinton y Michelle Obama, a mi juicio, sino que él toma toda la iniciativa. Él es el protagonista fundamental, él y sus hijos. Aunque también en el lado de Hillary habló Chelsea. Pero aquí es una cosa de un culto a la personalidad terrible. La otra reflexión es que uno está claramente por un nacionalismo, que es Trump, para que se hagan muros, se proteja todo lo que hay, y dentro de lo que está Estados Unidos todo es bueno y todo lo que es fuera es malo. En cambio, el discurso de Hillary es un discurso mucho más claro en el sentido de que hay que admitir a los migrantes, admitirlo de afuera, señalar que los Estados Unidos se ha formado como un país que toma mucho de fuera. Y esto me parece muy importante, porque el nacionalismo, cuando se trata de países pobres, es un nacionalismo de defensa, nace como defensa de la tierra, de lo que es uno, donde uno nació, de su nación. Pero cuando es de un país que tiene el privilegio y la potencia que tiene Estados Unidos, es un nacionalismo que va a seguir dominando, a seguir vilipendiando, como lo hace con los migrantes Trump. Y eso me parece que es un tema importante. Y eso está en la mesa y es un peligro real. Decía Bill Clinton, y sí, espléndido orador, que Hillary es una generadora de cambio, ¿no? Una game changer. Yo más bien tiendo a coincidir con lo que dice Leonardo Curcio. Está bien como eslogan, pero les está ofreciendo al público norteamericano más de lo mismo. No hay gran cosa de cambio ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de algo un poco en términos de armas, de regular, de tener un padrón, ¿sí? De a quién sí se le puede vender y a quién no se le puede vender, pero finalmente es un discurso pro-establishment y eso es lo que hace que, creo, Trump tenga unas fuertes posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Por qué? Porque está explotando el miedo y ahí sí está ofreciendo, yo no sé si lo vaya a hacer, pero de llegar a la presidencia y ser el primer mandatario, no sé, pero él sí sería un game changer, ¿sí? Él lo que está proponiendo es un cambio cultural, es un cambio comercial, es un cambio industrial, es un cambio laboral y eso da miedo y lo está haciendo a través de infundir el miedo. En ese sentido, también como decía Leonardo, pues yo desde luego, si tuviera el voto norteamericano, votaría por Hillary Clinton, aunque fuera más de lo mismo y no por esta barbaridad de hombre que tenemos enfrente. Siempre he pensado que llegar al poder te modera. Moderó al ingeniero Cárdenas, moderó a López Obrador, moderó a... En fin, una cosa son las campañas cuando eres oposición, ¿sí? Llegas al poder y te encuentras con las restricciones del poder. Ahora, en el caso de Trump, tengo mis dudas. La Hillary se vio obligada a proponer cambios cuando le advirtió a Wall Street que les va a aumentar los impuestos. Eso por lo menos... Ese cambio ya lo quisiera yo ver realmente en la vida práctica. Les dijo, va a haber más impuestos,
porque hay una situación de desequilibrio en la sociedad norteamericana. Bueno, por lo menos eso sí prometió. Yo no quisiera, por supuesto, romper el encanto del discurso de Michelle Obama, que es encantadora. Bueno, no me extiendo en el asunto, no lo quiero romper, pero las tensiones raciales en Estados Unidos hoy están en el peor nivel de la historia. Es decir, el que las niñas de Obama jueguen está muy bien. Además, yo voy a extrañar a Obama porque me cae muy bien, y el que ha llegado un afroamericano a la presidencia de Estados Unidos me parece un triunfo civilizatorio. Pero las tensiones raciales están en su peor momento, y esa polarización no la podemos perder de vista. La desigualdad la ves hasta en las películas balines de Hollywood, donde de pronto tienes pues este tema de que en Wall Street ganan miles de millones y les quitan el empleo a buenos señores norteamericanos de Minnesota. O sea, ese tema hoy está en la corriente general de Hollywood, esa desigualdad. Por tanto, Obama pues sí deja un país en muchos sentidos diferente, pero en muchos sentidos, valga la paradoja, también igual. Y Hillary Clinton representa exactamente eso. Su única fortuna es que el otro es nauseabundo. Su discurso es radical, su discurso es absolutamente intransigente. Ya se metió ahora con los musulmanes, la respuesta que le da uno de los padres, ¿no? Un de los padre de un soldado iraquí que murió. En fin, creo que esa es la única ventaja de una Hillary Clinton en esta posición. Pero los Estados Unidos hoy tienen muchos elementos para estar profundamente preocupados por este gran enojo que hay en su sociedad. ¿Quiere agregar alguien algo más? Nada más que segunditos. hay que explotar esa ventaja, aunque sea nada más porque el otro es muy insistir en que México tendría que tener un plan B hace mucho tiempo, pero por lo menos ahora. ¿Sí? Porque ¿qué tal si nos sale Trump? Sí, yo esto de repetir los tratados de libre comercio, que les digan a alguien, oiga, pues no son muy populares en el mundo, así es que repetir eso como gran recurso no es la mejor idea. Nos vamos, le esperamos aquí la semana próxima en El Primer Plano.